Excelente día. Vamos a comentar sobre nuestro mensaje de este día, de gotas de sabiduría, el alimento diario, deseándole lo mejor para usted y su familia, para todos mis queridos amigos, obviamente mi familia y todo lo que nos rodea, esperando que siempre estemos bajo el control y la bendición de nuestro Creador. Este día yo comentaba, o pensaba mejor dicho, ¿no?, sobre un tema a tratar que yo hablé anteriormente en uno de estos mensajes, hará una semana o dos quizás, sobre la fe. Pero la fe pues era para como nosotros personalmente. Pero también en las escrituras o las sagradas escrituras siempre han habido hombres mencionados de fe, de una fe inmensa. Pero de los que más siempre hemos tenido conocimiento, los que la hemos leído o escuchado alguna sobre estos temas, está el libro de Job, que el libro de Job es en la cronología bíblica, diferentes, llamémosle Biblia, lo posiciona en diferentes áreas. Algunos dicen que fue el primer libro que se escribió, y otros pues acá como una cronología que tengo, el libro de Job, que tiene 42 capítulos, lo posiciona entre Génesis de 6 al 10, que es el diluvio, y Génesis 11, que es la Torre de Babel. ¿Y por qué digo esto? Porque Job pues lo pongo primero, y luego ya en el capítulo 12 comienza la fe de Abraham, que es el hombre que el Creador pues le entregó la guía para todas las naciones y todo lo que, de donde venimos todos, pues porque realmente de ahí venimos todos, judíos, hebreos, gentiles, ahí estamos todos, porque esa es la línea que traemos. Este tema pues yo lo he titulado La fe de Job, y empieza un versículo en Job, capítulo 1, 6, versículo 6, dice: el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Acá él está hablando pues de las cosas materiales, de lo que le dio y le quitó. Y dice que un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos también, pues como era un ángel caído, Satanás. Y el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Él respondió pues así: de dar una vueltecita por la tierra. Y el Señor le dijo: ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro, recto, que teme a su Creador y se aparta del mal. Y Satanás le respondió de una manera contradictoria, pues así va la historia, ¿no?, de la Biblia. ¿Y crees tú que su temor a ti es desinteresado, como queriéndole dar a entender que la fe que él tenía era por puro interés, nada más porque no creía en él, sino que era por puro, interés de las cosas materiales? ¿Acaso, le dice Satanás, no has construido tú una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes, como que era sobreprotegido del Señor? Has bendecido su trabajo, de sus manos y su rebaño se han multiplicado por todo el país. Pero, le dice Satanás, hazle sentir un poco del peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. O sea que él estaba amenazando, una confrontación que tenía para ver si Job pues iba a renunciar a esa fe que el Señor sabía que tenía hacia él. Y el Señor le contestó: haz lo que quieras con sus cosas, pero no me lo toques a él. O sea, todo lo material, bueno, inclusive sus familias y todo eso, pues su familia, mejor dicho, pues la tocó. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y un día, pues dice el libro, pues, ¿verdad?,
que los hijos y sus hijas de Job estaban comiendo en la casa de uno de los hermanos, eran 10 ellos. Y luego llegó un mensajero a casa, y corriendo, y le dijo a Job, tus bueyes, le dice, estaban arando, y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo me pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar este hombre que venía corriendo a darle la mala noticia a Job, cuando llegó otro servidor y le dice, cayó un rayo y quemó y consumió todas las ovejas y a sus pastores, y solo yo me pude escapar para contártelo, cómo era. O sea, todo ese daño se lo estaba haciendo pues el enemigo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, una banda de sabeos divididos en 3 grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Y solo yo pude escapar para contártelo. No había terminado de hablar el tercer criado cuando le dice, estaban tus hijas, llegó otro corriendo y le dice, eso sí era una mala noticia, bastante fatal. Y le dice, bueno, estaban tus hijos y tus hijas comiendo en casa del hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados a la casa, que se derrumbó y los soterró y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Todo eso en un mismo instante. Imagínense que me generaría esa imagen de ese hombre sufriendo todas las noticias, y lo que vino a culminar, pues que sus hijos todos habían perecido. Entonces Job, ya desesperado, se levantó y rasgó sus vestiduras, luego se rapó la cabeza, se postró por tierra y oración, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad, bendito sea el nombre del Señor. Imagínense la fe de esa persona. Algunas veces yo he pasado en ciertas circunstancias y muchas veces yo he hecho casi el mismo comentario y he dicho, bueno, solo vine a este mundo y solo me voy. Las cosas materiales aquí se quedan, no tiene caso complicarse la vida por algo que solo fue prestado por mi Creador. De esa manera lo veo yo. Si uno quiere llevar la vida en paz, pues todo lo demás es nada más prestado. Y si te lo quita o se lo quita uno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Esa es la parte que nos toca a nosotros en el propósito del Señor. A pesar de todo lo que dijo, Job no pecó, ni porfirió, sí, pues ninguna insolencia contra el Creador. Él solamente se compungió, ¿verdad? Y se dolió, ¿verdad? Posteriormente dice la palabra, pues que todo fue regresado y multiplicado como recompensa a su fe y fidelidad hacia el Padre. El Señor es el quien siempre está dispuesto a renovar nuestras fuerzas espirituales. Está volando a una altura donde solamente existe el gozo, la paz y el éxito, al calor de aquel que nos amó. Entonces acá reflexionamos, como yo dije, el libro de Job pues tiene 42 capítulos y está en medio de Génesis, del diluvio pues y de la Torre de Babel, porque luego ya después del capítulo 11 de Génesis pues viene el 12, que es cuando habla ya de Abraham. Lo primero fue la creación del hombre y luego pues ya en Abraham pues viene el desarrollo de todo nuestra naturaleza, ¿no? Las naciones. Entonces cuando hablamos acá y reflexionamos, un día, cuando dice un día, esto revela la escena en el cielo, invisible para Job y para otros en la tierra. Pero absolutamente todo esto es real. Lo que sucedió en el cielo teniendo más que una perspectiva terrenal. El hecho de que Satanás vino también muestra que él mismo es un ser angelical y de ninguna manera es igual al Señor, pero como dije anteriormente al principio de esta reflexión,
es un ángel caído, pues un ángel que estaba al lado de nuestro creador y de repente pues se quiso comparar con él y por eso se cayó. El hecho de que ellos vinieron a presentarse delante del creador muestra que son seres angelicales. De hecho, son seres angelicales, como yo digo, caídos, tienen acceso a la presencia del Señor. Entonces le pregunta el Señor, ¿verdad? Refiriéndonos al tema anterior, ¿de dónde viene? Le pregunté, y el Señor permitía y continúa permitiendo a Satanás y a seres angelicales caídos en su presencia, pero solo para sus propios propósitos, o sea, los propósitos del Señor, para hacernos entender, ¿verdad? Que Él está ahí siempre para protegernos y bendecirnos. Y Él, pues como dice acá la parte de la frase, de rodear la tierra y de andar por ella, aunque Satanás tiene acceso al cielo, también tiene derecho libre a la tierra y vaga por la tierra como un león rugiente, buscando a quién se va a llevar de encuentro, podríamos así decirle, o a dónde va a él morar, ¿verdad? En lugar de que more el Espíritu bueno en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo, pues va a morar un demonio, por así decirlo. Y luego la frase que dice, no has considerado a mi siervo Job. Entonces fue el Señor quien mencionó a Job como tema de discusión, y el Señor mencionó a Job en sentido de jactarse de la piedad y el carácter de Job. Y luego continúa la frase, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso del Señor y apartado del mal. Esa fue una declaración que el Señor hizo sobre el carácter de Job, o sea, diciéndole pues a Satanás que él no iba a quebrantar a ese hombre, ¿verdad? Que tenía una fe llena del poder del Señor. Entonces vemos que en los dos primeros capítulos del libro, pues del 1 y el 2, tenemos el punto de vista verdaderamente objetivo de Job. Realmente era varón perfecto y recto, sin importar lo que sus amigos dirían más tarde. Sabemos si el Señor sabía que Job no era perfecto, sin pecado alguno. Sin embargo, el Señor lo llamó perfecto. Significa que no importa cuán horribles hayan sido sus delitos, todos los cargos en su contra han sido retirados. Sabemos que Job no era perfecto, sin pecado. Sin embargo, el Señor sin vergüenza parecía verlo de esa manera. El creyente moderno se encuentra en el mismo lugar completamente justificado. Entonces acá vemos pues que muchas de esas frases que dice el Señor se pone pues como dijéramos un mano a mano, ¿no? Con el Satanás. Entonces nos demuestra que él estaba tratando de comprobarle al enemigo que pues que también hay hombres que no se doblegan porque siempre tienen una fe y una creencia. Entonces nosotros ya para concluir esta parte dice, cuando le dijo él, ¿verdad? He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Aunque ya tenía la venia del Señor para atacar a Job de una manera mucho mayor que antes, su poder no era ilimitado, siempre tenía cierta restricción. El Señor permitió a Satanás que hiciera lo que quería hacer finalmente como para servir su propósito y demostrar que Satanás no podía contra él. Aún puso a prueba a este pobre hombre, ¿verdad? Pero debemos de saber también que el fin del Señor en su gran concesión no fue complacer al diablo, sino que glorificarse a sí mismo haciendo de Satanás un instrumento de su propia vergüenza e infamia. Entonces acá pues los dos grandes temas del libro de Job son la perseverancia de Job y el fin previsto por el Señor, y es importante que aprendamos ambos temas. La primera, repito, la perseverancia de Job, y la segunda, el fin previsto por el Señor, para demostrar que si tenemos fe, Él está con nosotros. El sufrimiento de Job, podríamos decir, fue de este aspecto un sufrimiento como una herramienta para enseñarnos a nosotros y a los seres angelicales
que Job pues dio a conocer su multiforme sabiduría del Señor a principios y potestades en lugares celestiales. El proceso que usó el Señor, el viejo Satanás, incluso cuando salió delante del Creador con todo su plan maligno, o sea, ya Satanás ya venía con ese antagonismo. Satanás puede tener la intención de una cosa, pero el Señor lo usa para otra. Algunas personas han comentado, sostenido, algunas diferentes maneras de pensar, que es inmoral desde cualquier punto de vista humano, o sea, nosotros somos humanos, quienes somos para juzgar las decisiones del Señor. Que había un juego pues entre él, el Todopoderoso, y Satanás, usando como peón, o como dijéramos en buen castellano, conejillo de indias, el alma de Job. Pero el propósito es acá que tan bueno como era Job al comienzo del libro, que sería un hombre mejor al final del libro. O sea que pasó por mucha vicisitud, por mucho sufrimiento, pero él siempre perseveró y confió que el Señor estaba con él. Así es que este es el tema, ¿verdad?, que yo vengo a comentar este día. Agradezco pues que me escuchen. Los que desean están siempre invitados a visitarme en las redes sociales. Por favor, pues si tienen alguna pregunta me pueden escribir o hablar, no hay ningún problema. Y pues repitiendo siempre el mismo tema, sigamos reflexionando juntos, que este día sea un día de éxito, como lo dije al principio, y que el salir y entrar de nuestros hogares sea de bendición, y en nuestra entrada también les deseo lo mejor. Repito, este día y el resto de nuestras vidas. Se les aprecia mucho. Bendiciones, abrazos a todos.